Los dragones son criaturas mitológicas fascinantes que no dejan indiferente a nadie, pues las características fantásticas e imponentes con las que nos los presentan en diversas artes como la pintura, la literatura, la escultura y el cine, de inmediato capturan la atención de propios y ajenos. En este iceberg explicado de los dragones, conoceremos más a fondo las historias y teorías más impresionantes y extrañas que rodean a estas figuras míticas que tanto han impactado al imaginario popular. Nivel 1. Origen de los dragones. En la mayoría de las culturas se cuentan leyendas o existen representaciones de criaturas draconianas, es decir, de serpientes o reptiles con habilidades fantásticas. Las primeras representaciones de dragones que se tienen registradas en la historia pertenecen a la antigua China, pues fueron hallados pequeños amuletos de jade y cerámicas con figuras de dragones enroscados que datan de hace más de 6000 años y que representan las fuerzas naturales. La segunda civilización que representó a estos seres draconianos es la Sumeria, pues en esta región se halló una pieza llamada el vaso de las libaciones de Gudea, el cual tiene más de 4000 años de antigüedad y se usaba para derramar algún líquido en el altar de los dioses sumerios para de esta manera honrarlos y obtener su protección. En esta pieza se encuentra plasmada la figura de Mususu, un animal sagrado cuyo nombre significa serpiente roja. También en el poema sumerio Enuma Elish, o las 7 tablillas de la creación, se menciona a Tiamat, una diosa con forma de un colosal dragón marino, conocida también como madre o creadora de dragones. El antropólogo David E. Jones afirma que la evolución instauró en nuestros cerebros un miedo innato a los grandes depredadores, pues otros primates como los monos le temen a las serpientes. Entonces este temor innato y universal, según explica Jones, se habría combinado con el folclore y así se habría creado el mito del dragón. Se cree que el mito de Tiamat y Mususu pudo haber llegado a oídos de regiones lejanas y absorbido a su manera por las civilizaciones de dichas zonas, combinando el miedo a las serpientes con este elemento fantástico. Es como debieron haber surgido los monstruos draconianos mitológicos griegos. De hecho, la palabra dragón deriva del término griego drakon, que significa serpiente y que también emparenta con el verbo derkomai, cuyo significado es mirar fijamente, y esta acción es precisamente una característica que poseen estos reptiles. Los dracontes o serpientes gigantes, que también podríamos llamar dragones marinos, son monstruos que encontramos en los relatos de la mitología griega como la Hidra de Lerna y su madre Ceto. La influencia de estas 3 antiguas culturas, china, mesopotámica y griega, llegó a diversos países e incidió tanto en sus costumbres como en sus creencias. Es por ello que a lo largo del tiempo los dracontes fueron cambiando según el imaginario popular de cada región o país. Significado de los dragones. Los dragones tienen diferentes significados dependiendo de la perspectiva que cada cultura tomó sobre estos seres míticos. Para las culturas orientales como China, Corea y Japón, los dragones son vistos como seres benevolentes que traen buena suerte, protección y prosperidad. También simbolizan el dominio imperial. Por eso los emperadores, gobernantes y guerreros usaban emblemas con dragones y también portaban banderas con representaciones de estos seres. De hecho, en la mitología china existen 4 reyes dragón: Ao Shun, dragón del mar del norte; Ao Qin, dragón del mar del sur; Ao Guang, dragón del mar oriental; Ao Run, dragón del mar del oeste. En la cosmología tibetana, los dragones se suelen asociar con el trueno, los relámpagos y el control del clima. Son considerados los protectores y guardianes de la ley budista y se les invoca para rituales de protección contra fuerzas negativas y para traer la armonía al entorno. En las culturas indígenas americanas también existen representaciones de seres draconianos. En los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, la serpiente emplumada es una deidad que representa la dualidad inherente en el ser humano. Se creía que era el dios de la sabiduría, la vida y el viento. En la mitología mapuche existen 2 serpientes gigantes llamadas Tren Tren y Kai Kai, que representan el agua y la tierra. Se dice que cuando estos seres entran en conflicto,
Su batalla causa inundaciones y desastres naturales. Si bien en las civilizaciones indígenas americanas los dragones son vistos como deidades o seres duales que pueden castigar o beneficiar, en Europa los dragones eran considerados la viva representación del mal, sobre todo en la época medieval en donde el cristianismo tenía enorme influencia. La religión cristiana relacionó a los seres míticos draconianos con la serpiente del Edén. Por lo tanto, el dragón era representante del pecado, la blasfemia, la infamia y todo lo relacionado con la magia negra y los seres infernales. En la actualidad, la Real Academia de la Lengua Española define al dragón como un animal fabuloso, muy corpulento, con garras y alas y de extraña fuerza y ferocidad, mientras que el diccionario de Cambridge lo describe como un ser imaginario grande y aterrador, a menudo representado con alas, una cola larga y fuego saliendo de su boca. Transformación de los dragones a través del tiempo. Como ya se explicó en los puntos anteriores, las primeras representaciones de dragones surgieron en China hace 6000 años. También estuvieron presentes en la antigua mitología de Babilonia, la cual influyó en las creencias de distintas culturas occidentales. Posteriormente, los relatos griegos que describían a los dragones como monstruos mitológicos peligrosos, destructivos y amenazantes, que solo podían ser aniquilados por hombres valientes que poseyeran grandes habilidades, llegaron a oídos de los habitantes de Roma y de otras regiones cercanas a Grecia. En otras regiones europeas, también existían relatos que hablaban de los dragones. En la mitología celta se decía que los dragones descendían de las serpientes y para los celtas las serpientes eran animales sagrados que representaban la fertilidad del mundo. Por lo tanto, los dragones eran respetados y considerados seres muy sabios que conocían las leyes del mundo y eran un ejemplo a seguir para los druidas que deseaban encontrar el conocimiento. En la mitología eslava se habla de una criatura draconiana con cuerpo serpentino y alas que era guardián de la ciudad de Kazán. En la mitología nórdica y germánica se describe a los dragones como criaturas codiciosas y destructivas que pueden llegar a ser fervientes guardianes de tesoros, como el caso del enano Fafnir, quien le arrebató la existencia a su propio padre para quedarse con un codiciado tesoro que poseía una maldición, la cual convierte a Fafnir en un dragón codicioso que siempre protegerá su riqueza. Cuando Roma y otras regiones de Europa se convirtieron al cristianismo, se suprimieron ciertas creencias que la nueva religión llamaría paganas y en otros casos donde la evangelización era más complicada, como en Europa del Norte, el paganismo se integró al cristianismo, adecuando y transformando ciertos elementos acordes a las nuevas creencias impuestas. El cristianismo reinterpretó a varios seres fantásticos de las leyendas paganas como símbolos del mal, sobre todo a los dragones, los cuales fueron exageradamente demonizados por representar serpientes amorfas, ya que de acuerdo a las premisas bíblicas, la serpiente del Edén provocó la caída del hombre por medio de la desobediencia que conllevó al pecado y a la expulsión de Adán y Eva del paraíso, por lo que Dios maldijo a esta serpiente condenándola a arrastrarse. Los dragones también fueron comparados con el monstruo maligno Leviatán, del que se hace alusión en el Antiguo Testamento. En la Edad Media se representaba a Satanás con muchos elementos característicos del dragón, como alas, color verde y cola reptiloide. En la época de la conquista, las creencias cristianas aún estaban muy arraigadas, por lo que todas las deidades y criaturas mitológicas también fueron demonizadas por los evangelizadores, incluyendo a aquellas con rasgos draconianos como Quetzalcóatl. Con el paso de los años, la gente se fue interesando en estos seres fantásticos, pues el cine, los videojuegos y la televisión presentaron historias increíbles en donde los dragones eran los protagonistas, los villanos o los personajes secundarios, los cuales siempre le dan un toque mágico e impresionante a la trama. Dragones, arte y literatura. Como ya se explicó anteriormente, estas fabulosas criaturas mitológicas han tenido un papel importante en la cultura antigua y moderna, pues a lo largo de la historia han sido representados en las artes plásticas y mencionados en grandes obras literarias que posteriormente han sido llevadas a la pantalla grande y chica. Algunas de las obras de arte sobre dragones más destacadas son los dragones en la cerámica china, los dragones de la arquitectura de templos budistas, pinturas chinas de rollo como las de los artistas de la dinastía Song,
San Jorge y el dragón de Rafael, La leyenda de San Jorge y el dragón de Paolo Uccello, El tapiz del Apocalipsis de Angers, La boda de San Jorge y la princesa Sabra de Dante Gabriel Rossetti, la serie de pinturas en acuarela de William Blake llamadas El Gran Dragón Rojo. En la literatura hay innumerables relatos en donde encontramos dragones que ya son parte vital de nuestra narrativa cultural, desde las grandes epopeyas griegas hasta la novela contemporánea. Algunos ejemplos son la Teogonía de Hesíodo, que es un poema épico del siglo VIII a.C., la Ilíada y la Odisea, Jasón y el Bellocinio de Oro, las Edas, que son colecciones de poemas y prosa provenientes de la tradición nórdica, la epopeya de Beowulf, la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, El Hobbit y El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Harry Potter. También se cree que el Jabberwocky, del que habla Lewis Carroll en el poema del mismo nombre, que está incluido en el libro A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, publicado en 1871, hace referencia a un tipo de dragón, no tanto por lo que se dice en el poema, sino por las ilustraciones de John Tenniel que acompañan la obra, que retratan al Jabberwocky como una criatura muy similar a un dragón. Dragones y dinosaurios. Los bestiarios antiguos eran un compendio de una imaginación zoomórfica, es decir, que los viajeros exageraban las características de los animales nuevos que conocían en sus travesías. Se cree que las culturas antiguas o los expedicionistas, quienes no poseían una comprensión científica clara de las especies existentes en ese momento, pudieron haber confundido avistamientos de criaturas de tamaño considerable con dragones, por ejemplo, a las anacondas del Amazonas u otras especies de reptiles desconocidos en esa época de la historia. También se tiene la teoría de que los fósiles de animales extintos encontrados en épocas antiguas podrían haber contribuido a la idea de la existencia de dragones, ya que estos restos podrían haberse interpretado como evidencia de la existencia de seres mitológicos. Algunas personas han puesto sobre la mesa la descabellada idea de que alguien perteneciente a alguna de las civilizaciones antiguas que creían en los dragones y alguien en la Edad Media se pudo haber topado con un dinosaurio, lo cual es imposible, pues los dinosaurios se extinguieron totalmente hace 65 millones de años, por lo que sería más probable que se hubiesen topado con un críptido como el monstruo del lago Ness. Nivel 2. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Se trata de una franquicia de libros, películas y series de televisión que nos muestran la historia de unos jóvenes vikingos que viven aventuras divertidas y peligrosas al lado de sus dragones. En la primera película, el protagonista es quien comienza a tomar clases de entrenamiento con dragones para convertirse en un verdadero guerrero, pero cuando se encuentra con un dragón herido, con el que hace una gran amistad y al que nombra Chimuelo, su mentalidad cambia y ya no solo piensa en demostrar su valentía, sino en transformar el futuro de su tribu. Esta película tuvo un gran éxito y 2 secuelas, Cómo entrenar a tu dragón 2 y Cómo entrenar a tu dragón 3, Mundo Oculto. Estas películas, basadas en la serie de libros infantiles escrita por Cressida Cowell, hizo que se volviera a desatar la dragonmanía entre los más jóvenes, quienes quedaron sorprendidos con la variedad de dragones que se presentaban en las películas y series, siendo Chimuelo un personaje muy querido que todos queremos tener, al menos uno de peluche o una tierna figurita de él, ¿verdad? Videojuegos de dragones. Existen muchos videojuegos que se centran en dragones, ya sea que ellos sean los enemigos, los protagonistas o los personajes secundarios que nos ayudan en una misión determinada. Algunos de los más conocidos son The Elder Scrolls. Es un juego de rol de mundo abierto en donde los dragones tienen un papel crucial. El jugador, conocido como el Dovahkiin, que significa sangre de dragón, puede absorber las almas de los dragones y utilizar sus poderes. Spyro the Dragon es una serie de juegos de plataforma en donde el dragón Spyro es el protagonista y debe salvar su mundo de varias amenazas. Dragon Age Inquisition. Se trata de un juego de rol en donde el jugador puede cazar y derrotar a poderosos dragones. Dragon's Dogma. Es un juego de acción de Capcom donde el jugador, conocido como el Arisen, debe enfrentar a un dragón que tomó su corazón.
Monster Hunter es una serie de juegos de rol con mucha acción en donde los jugadores cazan y derrotan a monstruos gigantes, y muchos de estos poseen características draconianas. Drakan, Order of the Flame. Se trata de un juego de acción en donde el jugador puede controlar a una guerrera llamada Rin y su dragón Arok, los cuales tienen que luchar contra los enemigos además de resolver puzzles. Game of Thrones y House of the Dragon. Game of Thrones es una aclamada serie televisiva que está basada en la saga literaria de George R.R. Martin, llamada Canción de Hielo y Fuego, la cual capturó la atención de miles de espectadores desde su estreno en 2011 hasta su polémico desenlace en 2019, ya que su narrativa compleja, sus personajes multifacéticos y su ambientación la convirtieron en una de las mejores historias de fantasía de la actualidad. La trama consiste en la lucha de poder entre varias familias nobles como los Lannister, Stark, Baratheon y Targaryen por el control del trono de hierro, la cual se lleva a cabo en los continentes ficticios de Essos y Westeros. Game of Thrones posee una vasta y fascinante mitología, desde los misteriosos caminantes blancos del norte hasta los dragones de Daenerys Targaryen. Estos últimos son personajes muy importantes dentro de la historia, pues no solo son elementos de combate, sino que son símbolos de la legitimidad y el derecho al trono de Daenerys Targaryen. Los dragones principales son Drogon, Rhaegal y Viserion. House of the Dragon es la precuela de Game of Thrones, la cual se basa en el libro Fuego y Sangre del mismo autor George R.R. Martin. La trama de esta precuela se centra en la historia de la casa Targaryen, 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, y narra la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, explorando el ascenso y la caída de la casa Targaryen. Si en la serie Game of Thrones la amenaza de 3 dragones ya era suficiente para intimidar a las casas nobles de Westeros, en la precuela House of the Dragon aparecen más de 17 dragones que mencionaremos a continuación: Syrax, Sunfire, Caraxes, Meleys, Vermithor, Valerion, Vhagar, Seasmoke, Thessarion, Silverwing, Vermax, Arrax, Tyraxes, Moondancer, Dreamfire, Stormcloud, Shipstealer, Cannibal y Grey Ghost. Otros dragones famosos del cine y la televisión. Así como se mencionaron importantes dragones de Game of Thrones, House of the Dragon y la serie de películas de Cómo entrenar a tu dragón, en donde el valiente y encantador Chimuelo es de los personajes principales, existen otras películas y series que nos han presentado a dragones que se han vuelto importantes referentes draconianos de la cultura popular, que a continuación mencionaremos. Norbert, el dragón de Harry Potter, que luego se descubre que es hembra. Esta dragona es una Ridgeback noruega criada por Hagrid en Harry Potter y la Piedra Filosofal. La dragona de Shrek. En la saga de Shrek, el personaje del dragón es conocido simplemente como dragona, pues no se le asigna un nombre específico. Sin embargo, es un personaje clave, pues en la primera película, Shrek y Burro la encuentran siendo una feroz y terrible guardiana del castillo, en el que se encuentra Fiona, pero más adelante se enamora de Burro y forma una familia con él. Falkor. En las famosas películas de la Historia sin fin parte 1 y 2, basadas en la obra literaria homónima de Michael Ende, nos encontramos con Falkor, el entrañable dragón de la suerte que marcó la infancia de muchos, el cual es blanco con un cuerpo alargado muy similar al de un perro o serpiente, cubierto de escamas y pelaje. Este dragón amigable es un aliado crucial en la Historia sin fin, pues ayuda a Atreyu en su misión de salvar a Fantasía de la destrucción de la nada. Shenlong es un dragón icónico de Dragon Ball y de todas las secuelas de esta famosa franquicia creada por Akira Toriyama. Este dragón juega un papel muy importante, ya que aparece cuando se reúnen las 7 esferas del dragón y se le invoca para conceder un deseo. Mushu.
Es un pequeño dragón rojo de la película animada de Disney Mulan, quien alguna vez fue un guardián respetado, pero fue degradado a despertador de los ancestros por un error que cometió en el pasado. Sin embargo, este ayuda a Mulan, la protagonista, a cumplir su misión. El Jabberwocky. A pesar de que el Jabberwocky nunca fue descrito con mucha precisión por Lewis Carroll, Tim Burton se basó en el diseño del ilustrador John Tenniel para elaborar a la criatura mítica con la que se enfrenta Alicia en el live action de Disney, Alicia en el País de las Maravillas, que por supuesto tiene todos los elementos draconianos para considerarlo un dragón en toda la extensión de la palabra. Maléfica en su forma de dragón. El hada oscura, Maléfica, se convierte en dragón para librar batallas con sus enemigos. En La Bella Durmiente, película animada de Disney, se convierte en dragón para combatir con el príncipe Felipe, pero al final sale vencida. Sin embargo, su apariencia de dragón feroz dejó huella en la historia de Disney, posicionándola como una de las villanas más terroríficas y poderosas de Disney. Smaug es un poderoso dragón de la saga del Hobbit, obra literaria de J.R.R. Tolkien, que fue adaptada y llevada a la pantalla por Peter Jackson. Smaug cuida del tesoro de Erebor, en la montaña solitaria. Su avaricia desmedida lo lleva a dormir sobre la vasta fortuna, por lo que es imposible que el tesoro pueda ser recuperado, hasta que el hobbit Bilbo, en compañía de enanos liderados por Thorin Oakenshield, se atreven a desafiarlo. Draco es el protagonista de la película Corazón de Dragón de 1996. La trama trata sobre el último dragón sobre la faz de la tierra, el cual le dio una parte de su corazón a un joven príncipe que después se volvió un rey tirano. El caballero que era mentor del joven príncipe piensa que el chico se corrompió por culpa del corazón del dragón. Tiempo después, Draco y el caballero forman una buena amistad, pero al final Draco se sacrifica para poder derrotar al rey malvado. Sin embargo, el espíritu de Draco se transforma en una constelación en el cielo, obteniendo así la recompensa a su sacrificio. Los dragones de la mesa cuadrada. Es una serie animada creada por Terry Jones que fue transmitida de 1996 a 1998. Contó con 26 episodios y trataba de las aventuras de unos dragones que representaban a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Por eso el nombre parodiado de los dragones de la mesa cuadrada. Esta caricatura se desarrolla en un mundo medieval combinando historias de caballería con humor y situaciones absurdas. La leyenda de San Jorge y el dragón. Se trata de una historia popular perteneciente a la tradición cristiana medieval, que cuenta que un caballero cristiano, que después sería conocido como San Jorge, combatió contra un dragón que exigía que se le entregaran vidas humanas. Para calmarlo, la gente había comenzado a ofrecerle las vidas de sus hijos. Cuando la princesa del reino estaba a punto de ser entregada al dragón, San Jorge llegó a tiempo para derrotarlo, salvando así a la princesa y a la ciudad del acecho de aquel terrible dragón. La festividad de San Jorge se celebra en varias regiones como Cataluña y Aragón, y esta historia también nos recuerda mucho a las epopeyas griegas, en donde solo los valientes y virtuosos se enfrentaban a monstruos como dragones y podían terminar con ellos. Nivel 3. Dragones en forma de serpiente. Durante mucho tiempo, la imagen popular del dragón fue la de un reptil robusto con 4 patas, alas de murciélago y que además escupía fuego, la cual se instauró en el imaginario popular americano debido a la influencia europea. Sin embargo, cuando el cine y la televisión comenzaron a tomar elementos de diversas culturas como las orientales, empezamos a conocer a los dragones de forma alargada y serpenteante, muy similares a las serpientes, pero que en ocasiones presentan pequeñas extremidades o alas. Estas características pueden variar, pero todos estos dragones bastante alargados se clasifican dentro de los dragones en forma de serpiente. Entre los más destacados se encuentran Shenlong. Es conocido como dragón divino o dragón espiritual y respetado tanto en China como en Japón. Se le considera el guardián de las nubes y el clima, pues controla el viento, la lluvia y la tormenta. Se cree que su ira puede conllevar a desastres naturales o sequías. Es descrito como un dragón serpentino sin alas, pero con la capacidad de volar, con cuernos, largos bigotes y escamas de color azul verdoso que pueden cambiar de tonalidad.
Este peculiar dragón fue incluido en la famosa franquicia de Akira Toriyama, Dragon Ball, tanto en las series de anime y mangas, como un personaje muy importante para la trama. Seiryu es un dragón perteneciente a la mitología japonesa. Es uno de los seres que representan los 4 puntos cardinales que son conocidos como los Shijin. Seiryu es el guardián del agua, el dragón azul del este que representa al elemento madera y a la primavera. Este dragón también simboliza el crecimiento y la renovación y puede volar moviéndose con gracia en el aire, aun cuando no posee alas. Quetzalcóatl es una deidad draconiana conocida como la serpiente emplumada, que tiene una gran importancia en la mitología azteca y tolteca. Su nombre proviene del idioma náhuatl, donde Quetzal significa pájaro con plumas brillantes y Coatl se refiere a serpiente, por lo cual se puede decir que este dragón deidad es la combinación de una serpiente con un pájaro. Sus plumas son azules, verdes, rojas y blancas, muy brillantes. La mezcla de la serpiente con el Quetzal representa la unión de la tierra y el cielo. Quetzalcóatl es el dios de la sabiduría, las artes, el viento y la agricultura. Nidhogg. Esta prominente figura de la mitología nórdica, conocida como el dragón o la serpiente, es gigantesca e imponente y se dice que habita en el Niflheim, en donde crece una de las raíces de Yggdrasil, árbol cósmico que conecta los 9 mundos de la mitología nórdica. Nidhogg roerá las raíces del árbol hasta que llegue el Ragnarok, el cual significa el fin del mundo en los mitos nórdicos, que consiste en una serie de eventos catastróficos que culminarán con la destrucción y el renacimiento del cosmos, y las almas humanas que hayan quedado en el Niflheim serán atormentadas por Nidhogg por la eternidad. Xiuhcoatl es una criatura mítica de la mitología azteca conocida como la serpiente de fuego o serpiente turquesa, que está asociada con el sol, el fuego y la guerra, y tiene una relación cercana con el dios Huitzilopochtli. Xiuhcoatl se describe como un ser de escamas brillantes en tonalidad azul verdosa con forma serpentina y una cabeza adornada con llamas o elementos decorativos que representan su divinidad. Amaru. En la mitología andina es una deidad importante que comúnmente es representada como una gran serpiente o dragón alado, con hocico rojizo, cabeza de llama, cola de pez y ojos brillantes. Amaru simboliza la conexión con la tierra, el agua y los ciclos naturales. Según las leyendas andinas, este ser vive en los profundos lagos y fuentes subterráneas y se dice también que su presencia asegura la continuidad de las aguas y la fertilidad de la tierra. El culebre. Esta criatura que pertenece a la mitología cántabra, gallega y asturiana, también conocida como serpe, es descrita como un dragón serpentino de gran tamaño y estas criaturas pueden variar en color, pues pueden poseer escamas verdes, doradas o plateadas. En algunas leyendas aparecen representadas con crestas o cuernos. Se cuenta en las leyendas que el culebre vive en cuevas protegiendo tesoros, como en el caso de los acantilados de San Vicente de la Barquera, que se encuentra en la región de Cantabria, al norte de España. Lindworm. Se trata de un dragón o serpiente mitológica que pertenece al folclore europeo, específicamente a las tradiciones escandinavas y germánicas. Son descritos como dragones de cuerpos largos y serpenteantes, sin alas y con caras amenazantes. Se decía que su piel lucía colores oscuros y a veces eran representados con 2 patas pequeñas delanteras o solo como largas serpientes. Su alimento principal era el ganado y los restos que hallaban en cementerios. Por ello, eran frecuentes invasores de abadías. Tiamat. Esta diosa primordial de la mitología babilónica es representada como un dragón o una serpiente marina gigante. A veces es descrita con múltiples cabezas que reflejan su naturaleza caótica, pero también se llega a representar como un ser serpentino gigantesco con una sola cabeza. Tiamat es vista como la madre de los dioses caóticos y los monstruos que poblaron el mundo antes del orden cósmico. Ceto es una deidad marina de la mitología griega, hija de la diosa Gea y el dios Ponto. Ceto es representada como una serpiente marina gigante y madre de numerosos monstruos, como la famosa Hidra de Lerna. Jormungandr es la serpiente de Midgard,
hija del dios Loki, y la gigante Angerboda. Es un dragón serpentino tan enorme que se dice que puede rodear toda la tierra y morderse la cola. Jormungandr es el archienemigo del dios Thor y se dice que están destinados a enfrentarse en el Ragnarok, el fin del mundo del folclore nórdico. Dragones de colores. La mitología de los dragones de colores surgió de diversas culturas, como de la china, la japonesa y de las varias regiones de Europa, así como de la literatura contemporánea, en donde se les da un tipo de personalidad, características y simbolismo a los dragones según su tonalidad. A veces podemos encontrar coincidencias, pero también múltiples variaciones en la concepción de los dragones según su color, dependiendo de la mitología a la que acudamos a buscar información. A continuación describiremos las características de cada uno de los dragones según su color. Dragones azules. En las culturas orientales están asociados con el punto cardinal del este, el elemento madera y la primavera, mientras que en Occidente son conocidos como dragones de hielo, pues les gusta habitar en zonas bastante frías. Su carácter es pacífico, pero si se encuentran en batalla son fieros y difíciles de derrotar por otros dragones, ya que su piel es más gruesa que la de otras especies de seres draconianos. Dragones verdes. En la literatura occidental y en los juegos de rol, los dragones verdes, que son los más comunes, se asocian a la naturaleza, al veneno y la vida. Su carácter es variable, pues algunos son pacíficos y otros muy agresivos. No eran muy fuertes, pero eran considerados hábiles, inteligentes y también envidiosos. Dragones rojos. En Oriente y Occidente, este dragón se relaciona con el fuego, pero en Oriente representa el verano, la buena fortuna, la felicidad y la celebración, mientras que en Occidente representa la destrucción, pero también el coraje y la fuerza. Por ello, el dragón rojo es el símbolo que aparece en la bandera nacional de Gales. Se creía que los dragones rojos vivían cerca de los volcanes o en regiones muy calurosas. Si no se les provocaba, eran pacíficos, pero si se les buscaba batalla, se volvían casi tan agresivos como los dragones negros. Dragones negros. En la mitología china, los dragones negros son considerados símbolos de oscuridad y misterio. También son los protectores del agua y el norte, mientras que en las leyendas medievales europeas son frecuentemente vistos como destructivos y malévolos, bestias implacables y desalmadas por naturaleza, también asociados con la magia negra. Dragones blancos. En la mitología china, el dragón blanco representa pureza, virtud, sabiduría y nobleza. Es visto como una especie de protector que simboliza el poder celestial, mientras que los relatos medievales europeos clasifican a los dragones blancos como malignos y son descritos como la especie de dragones más pequeña, pero, sin embargo, se dice que son muy agresivos. Al igual que los dragones azules, optan por vivir en regiones exageradamente frías. Su ataque principal es lanzar cubos de hielo por sus fauces en donde capturan a sus enemigos. Dragones dorados. Estos dragones son unos de los más venerados en la mitología china. Simbolizan el poder supremo y la longevidad. También están asociados con la realeza. En la literatura occidental contemporánea son considerados dragones benevolentes que pueden cambiar de forma si la situación lo amerita. Son criaturas majestuosas que simbolizan poder y nobleza, al igual que en Oriente, por lo que usualmente son utilizados como los héroes o protagonistas de las historias de fantasía. Dragones plateados. El dragón plateado no tiene una representación destacada en la mitología clásica. Sin embargo, en la literatura contemporánea se han convertido en personajes significativos que se asocian con la sabiduría, la pureza y la protección. Tal es el caso de la serie de novelas de Margaret Weis y Tracy Hickman llamada Dragonlance, en donde se presentan dragones metálicos, entre ellos la dragona plateada Silvara, quien lucha contra las fuerzas del mal con su magia. Dragones de bronce. Aquí sucede el mismo caso que con los dragones plateados. Los dragones de bronce no son mencionados en los mitos clásicos, pero sí en la literatura contemporánea, como Dragonlance, en donde los describen como protectores y guardianes que se preocupaban por el bienestar de la humanidad. Se dice que les gusta vivir cerca de vastas extensiones de agua y pueden exhalar un fuego destructor y gases tóxicos. Dragones más feroces. Si bien la mayoría de relatos mitológicos clásicos nos pintaban la figura del dragón como agresivo, la literatura
El cine y la televisión nos han presentado seres draconianos de carácter benevolente. Sin embargo, también han incluido personajes draconianos tiránicos, que le volvieron a dar a los dragones fama de criaturas temibles. A continuación, mencionaremos a los dragones más feroces de todos los tiempos: Tiamat, Sethos, Nidhogg, Jormungandr y los Lindworms, dragones serpentinos de carácter temible, de los que ya hablamos en el primer punto de este nivel 3. También está Leviatán, monstruo marino, del que hablaremos en el tema 5 de este mismo nivel. El Iron Belly ucraniano es un dragón que aparece en la franquicia de Harry Potter. Se trata del dragón más temido y grande del mundo de la magia. Posee fuertes garras, escamas de color metálico que varían entre el negro y el gris oscuro, cuerpo musculoso y ojos color rojo intenso. Son agresivos, muy peligrosos y su capacidad destructiva no tiene límites. Hébrido negro. Otro de los dragones más feroces del universo de Harry Potter es el hébrido negro, el cual es nativo de las Islas Hébridas, las cuales se ubican en la costa oeste de Escocia. Es de las especies de dragón más grandes, llegando a medir 9 metros de longitud. Posee escamas color negro azabache, tiene ojos púrpuras y una cola larga en forma de flecha. Suelen vivir en áreas remotas, pues si se sienten amenazados por cualquier criatura, se tornan bastante agresivos. Colacuerno húngaro. Esta es una más de las temibles bestias draconianas de Harry Potter que posee un carácter territorial y agresivo. Harry enfrenta a este dragón en la primera tarea del torneo de los 3 magos en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Este dragón posee escamas negras brillantes, ojos amarillos y unos peligrosos cuernos dorados que lo hace resistente para enfrentar a otras criaturas grandes y destruir estructuras fácilmente. La Hidra de Lerna es un ser draconiano de la mitología griega, hija de la poderosa Ceto. Es una serpiente de 9 cabezas que se dice que habitaba en el lago de Lerna, en el Peloponeso de Grecia. Si una de sus cabezas era cortada, 2 nuevas crecían en su lugar, pues tenía la capacidad de regeneración. Era una agresiva guardiana de su territorio, que fue derrotada en una intensa batalla por Heracles y su sobrino Iolao. Ladón es un dragón de 100 cabezas propio de la mitología griega, el cual era un dedicado protector del jardín de las Hespérides y las manzanas doradas. Se decía que cada una de las cabezas de Ladón podía hablar un lenguaje diferente. Smaug es el dragón más temido de la saga del Hobbit. Se trata de un dragón rojo que resguarda un majestuoso tesoro en la montaña solitaria y posee un gran poder destructivo debido a su avaricia. Fafnir. Fafnir originalmente era un enano, hijo del poderoso rey de los enanos, quien traicionó a su padre y a sus hermanos para quedarse con un tesoro maldito que lo convirtió en un feroz y avaro dragón. Esta figura de la mitología nórdica seguramente fue clave para la creación de Smaug. Glaurung es un dragón destacado en el Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Fue el primer dragón creado por Morgoth, el antagonista principal de la Primera Edad. Glaurung es descrito con escamas doradas que brillan con un tono metálico, con una cabeza grande y aterradora, gran tamaño y una larga cola. Apep, dragón deidad de la mitología egipcia de forma serpentina, también conocido como Apophis. Es muy temido, pues encarna al caos primordial y a la oscuridad que se opone a la luz y al orden universal. Es causante de desastres y encarna feroces batallas con otras deidades. Yamata no Orochi es uno de los dragones más conocidos y temibles de la mitología japonesa. Es descrito como una gigantesca bestia draconiana de 8 cabezas y 8 colas. La leyenda cuenta que fue destruido por Susanoo, quien cortó sus cabezas después de darle sake, una famosa bebida embriagante japonesa. Mestizaje entre dragones. Existen criaturas híbridas de dragones, ya sea que son resultado de la mezcla entre criaturas draconianas de diferentes especies o seres de otras razas mezclados con dragones, como el caso de Burro y la dragona en la franquicia de Shrek. En las obras de Anne McCaffrey tituladas Los dragones de Pern, podemos encontrar dragones híbridos que combinan características de diversos tipos de dragón, pues descienden de criaturas draconianas que poseen apariencias y habilidades distintas. Dragones en la Biblia. En los textos bíblicos podemos encontrar referencias a seres draconianos que representan a las fuerzas del mal.
Es por eso, como ya mencionamos anteriormente en este iceberg, que la influencia cristiana provocó la demonización de los dragones en los territorios evangelizados. En Génesis 3:1-14 se describe a la serpiente del Edén que tienta a Eva como un ser astuto y engañoso, y aunque no se le llama explícitamente dragón, en la tradición cristiana posterior se le identifica simbólicamente con una bestia maligna semejante a un dragón. En Job 41, Salmo 74:14 e Isaías 27:1 se hace referencia a Leviatán, quien es descrito como una poderosa criatura marina con escamas tan resistentes que ni el hierro puede penetrar, con boca grande y dientes afilados que lanza fuego o humo y representa el caos y la desobediencia. Por las características anteriormente descritas, esta criatura fue catalogada como un dragón marino. En Apocalipsis 12:3, 7:9 se habla de un dragón de 7 cabezas, 10 cuernos y una cola que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Este dragón representa el poder del mal y del caos que se oponen a Dios para que no pueda salvar a la humanidad. Este simbolismo profético fue tomado de forma literal en la Edad Media, por lo que los seres draconianos de las mitologías más antiguas, llamadas paganas por los cristianos de la época, fueron vistos como demoníacos. Algunas personas creen que esta figura apocalíptica tuvo su origen en la criatura mítica griega llamada la Hidra de Lerna. Nivel 5. Dragones reales. No es necesario recalcar que los dragones, tal y como nos los presentan en los mitos, la literatura y el cine fantástico, no existen. Sin embargo, existen animales reales cuyas características podrían asemejarse a un dragón o fueron nombrados como dragones por ciertos colores y formas que evocan a un dragón, aunque no pertenezcan a la familia de los reptiles. Dragón de Komodo. Es el lagarto más grande del mundo, pues puede alcanzar los 3 metros de largo. Tiene una piel escamosa y lengua bifurcada, características que se asemejan mucho a las del dragón que nos presenta la cultura popular, pero aunque no posee, por supuesto, habilidades mágicas, es un animal muy peligroso, ya que tiene una mordida potente y saliva venenosa que lo hace potencialmente peligroso para el ser humano y para otros animales en su hábitat natural. De hecho, se comen a otros dragones de Komodo. Dragón marino. Se trata de un tipo de pez marino nativo de las aguas costeras de Australia y se considera como especie en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural y porque es muy buscado para ser comercializado en acuarios. Los dragones marinos pertenecen a la familia Syngnathidae, a la cual también pertenecen los caballitos de mar. Existen dos tipos de dragón marino, el de hojas y el de algas. Ambos tienen una apariencia sorprendente que les permite camuflarse en el hábitat marino. Dragón negro. Es un peculiar tipo de pez color negro que habita en el Océano Pacífico e Índico. Se le dio este nombre ya que la hembra, cuando es una larva, tiene unos ojos bastante grandes que abarcan casi la mitad de su cuerpo y le permiten ver muy lejos entre las profundidades. Cuando va creciendo, sus ojos retroceden y le salen enormes dientes. En cambio, los machos son pequeños y no poseen dientes, los cuales viven muy poco, solo lo suficiente para procrear. Dragón volador, también conocido como Draco volaris, es un reptil pequeño que mide entre 15 y 25 centímetros. Puede ser café, gris o verde. Posee una piel extendida a los lados del cuerpo, conocida como alas, las cuales le proporcionan gran facilidad para deslizarse de un árbol a otro. Vive en los bosques del sudeste asiático. Milpies dragón rosado. Es un artrópodo de la clase Diplópoda, es decir, que poseen 2 pares de patas por segmento corporal. Este destaca entre otros milpies por su coloración distintiva, que es rosa brillante. Mide entre 3 y 5 centímetros y es nativo del suroeste asiático y de la India. Dragón azul.
Se trata de un tipo de babosa marina que posee un color azul brillante con tonos grisáceos en su parte inferior que le ayuda a camuflarse. Mide entre 2 y 4 centímetros y tiene unos apéndices a lo largo de su cuerpo que le dan una apariencia de dragón. Su llamativa apariencia provoca que las personas quieran manipularlo. Sin embargo, este pequeño animal marino es muy peligroso por su capacidad de acumular y utilizar las células urticantes de las medusas que consume como defensa ante el peligro, ya que convierte dichas células en un potente veneno. Dragón diminuto es un nuevo tipo de dragón volador descubierto apenas en enero del 2024. Esta especie de lagarto canguro septentrional, originario del sur de la India, es un reptil de más o menos 10 centímetros cuyo hocico puntiagudo y cola larga nos recuerdan a los dragones mitológicos, pero en versión mini. Dragón barbudo. Se trata de un lagarto nativo de Australia cuyo nombre científico es Pogona viticeps y es una mascota exótica muy popular debido a que su carácter es amigable y tranquilo. Tiene un cuerpo robusto y aplanado. Posee patas cortas, cola larga que le ayuda a mantener el equilibrio y una barba prominente hecha de espinas que se expande cuando el lagarto se siente amenazado o intranquilo. ¿Fósiles de dragón? En el 2003, el profesor Li Chung del Instituto de Paleontología de Beijing encontró unos fragmentos de huesos muy extraños que pertenecían a una misteriosa criatura marina, que llevaron a este profesor y a otros científicos a seguir investigando hasta que recientemente se encontraron más restos fósiles, los que ayudaron a identificar más características significativas de esta misteriosa criatura que tiene una apariencia de dragón chino, por lo que algunos comenzaron a divulgar esta noticia como si se trataran de restos de un dragón chino mitológico real, cuando en realidad se trata del Dinocephalosaurus orientalis, un reptil de 5 metros de longitud que perteneció al periodo Triásico en China. Este fósil tiene 240 millones de años y ha sido un sorprendente descubrimiento para la comunidad paleontológica. Este es un claro ejemplo de cómo los hallazgos de fósiles de criaturas antiguas desconocidas llevan a crear historias de ficción en el imaginario popular, por lo cual lo más probable es que en la Edad Media y en las antiguas culturas se hayan fabricado mitos draconianos a partir de fósiles antiguos. Los dragones en la alquimia. En la alquimia los dragones no se tomaban como criaturas literales, sino como símbolos que representaban procesos esotéricos como la transformación y purificación, los cuales son parte del proceso primordial para lograr la transmutación de los metales básicos o impuros, como el plomo, el cobre, el mercurio y el hierro, en oro puro. En algunos textos alquímicos se menciona al dragón rojo y al dragón blanco, quienes fungen como símbolos para representar los opuestos complementarios o las fases del proceso alquímico. El dragón rojo representaba la fase de calcinación, es decir, la primera fase del proceso de transmutación en donde se desintegran las sustancias materiales y se eliminan las impurezas. Es la etapa de la destrucción y la preparación para la regeneración. El dragón blanco representaba la fase de sublimación, es decir, la etapa de purificación y renovación que le sigue a la etapa de calcinación. Se trata del proceso de refinamiento para obtener una nueva forma más pura del material procesado. Es la fase de la pureza y clarificación, por lo que por consiguiente, el dragón blanco también simboliza la pureza y el logro de la perfección espiritual. Sin embargo, en otros textos se mencionan a 3 dragones para representar el proceso alquímico. El dragón verde simboliza la materia prima, es decir, la materia en su estado más crudo y elemental, la cual debe ser reducida a su forma más básica. El dragón blanco representa la fase de albedo, es decir, la segunda etapa del proceso alquímico en donde la materia se vuelve pura y alcanza un estado de iluminación o claridad, preparándose para la transmutación final.
El dragón rojo representa la tercera y última etapa del proceso alquímico, denominada rubedo, en donde la materia alcanza su estado más perfecto y refinado. El uroboros, la serpiente o el dragón que se muerde la cola, es un símbolo importante en la alquimia, pues representa el ciclo eterno de creación y destrucción, mientras que en la alquimia china, el dragón simbolizaba la energía vital o el ki, que está asociado con el equilibrio y la armonía de las energías del cuerpo y del universo. Hoy en día, en varias asociaciones o cultos esotéricos, se sigue utilizando el símbolo del dragón para representar fuerza y poder. Los dragones en la psicología. En la psicología, especialmente en el área analítica de Carl Gustav Jung, los dragones son arquetipos poderosos que representan aspectos profundos y por lo general oscuros de la psique humana, como lo es la sombra, que contiene todos los aspectos reprimidos, desconocidos o no reconocidos de la personalidad, como pueden ser los impulsos, miedos o deseos que no coinciden con la autoimagen consciente de una persona. Enfrentarse a la sombra o al dragón es un proceso de confrontación con estos aspectos oscuros, lo cual es sumamente necesario para el crecimiento personal. El dragón dentro de la psicología también puede ser visto como el guardián del tesoro del inconsciente, lo que significa que tenemos que superar al dragón, es decir, el trauma o el miedo, para de esta manera descubrir los contenidos ocultos pero valiosos del inconsciente, tales como los talentos, la sabiduría interior y el potencial no realizado. En cuanto a la interpretación de los sueños desde el punto de vista psicológico, los dragones pueden simbolizar temores o conflictos internos reflejados en el inconsciente, dependiendo, claro está, de la percepción que el individuo tenga de la figura del dragón, pues si para la persona el dragón no le genera temor, este símbolo puede representar un aspecto positivo del inconsciente. Mitos oscuros sobre dragones. En este último punto expondremos algunos de los mitos y teorías oscuras sobre los dragones, los cuales no solo parten de las creencias más antiguas sobre estos seres fantásticos, sino que también se han nutrido de especulaciones modernas sobre el origen de las criaturas draconianas. Algunos amantes de las teorías conspirativas han mencionado que los dragones y la Atlántida tienen una relación muy estrecha, ya que varias teorías que encontramos en la red sugieren que los dragones eran guardianes de la Atlántida y que cuando ésta desapareció, ellos también lo hicieron. Otra teoría propone que los atlantes tenían acceso a una fuente de energía poderosa descrita como fuerza dracónica. Esta supuesta fuerza era canalizada desde otras dimensiones para alimentar la avanzada tecnología y la estabilidad de la isla de la Atlántida. Se dice que los dragones eran los intermediarios que conectaban a esta supuesta energía con los habitantes de la Atlántida. También se dice que esta legendaria isla era un refugio para los dragones y otras criaturas fantásticas, por lo que la desaparición de la Atlántida no habría sido un simple evento geológico, sino un acto deliberado para ocultar a estas criaturas míticas del alcance del mundo moderno. Una teoría aún más sombría dice que los dragones fueron los responsables de la caída de la Atlántida, pues sugiere que los atlantes se excedieron con el manejo del poder y el conocimiento draconiano y este se les salió de control, por lo que los dragones se volvieron en su contra y destruyeron por completo la isla. Algunas interpretaciones modernas ven a los dragones como representaciones simbólicas de los seres reptilianos. Esta teoría refiere a que las leyendas de dragones podrían ser una memoria cultural distorsionada de antiguos encuentros con estos seres reptilianos o con sus antepasados, que dejaron una huella en los mitos de diversas culturas. La demonización de estas criaturas en la época medieval aún sigue predominando en ciertas personas que profesan creencias de índole cristiana, ya que ellos creen que los dragones son entidades oscuras que pueden ser demonios o guardianes de estos.
Por ello, los dragones son vistos como bestias infernales con las que también se puede hacer algún tipo de pacto para obtener algo a cambio, puesto que algunos demonios que vienen dibujados en grimorios tienen características draconianas o vienen montados en un dragón. Esperamos les haya gustado este iceberg explicado de los dragones. Si les gustó el video, recuerden dejar su like, darle a la campanita para que les lleguen todas sus notificaciones a tiempo y recuerden seguirnos en redes sociales. Y si son tan amables, no olviden compartir nuestro trabajo para que tenga mayor difusión. Muchas gracias por su atención.